Reforma el artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda de las y los trabajadores. Se acabó la visión del Infonavit y del Foviste como negocios. La vivienda es un derecho del pueblo de México. En la cuarta transformación tenemos la convicción de que el Estado debe garantizar los derechos del pueblo, el acceso a la educación, a la salud y el acceso a la vivienda. Fueron tantos años de abandono que aún tenemos mucho por hacer, pero se ha avanzado muchísimo. La vivienda no es un negocio ni un privilegio, es un derecho. La frase debería sonar elemental, casi indiscutible. Sin embargo, en buena parte del mundo empieza a sonar como una consigna radical, casi utópica, revolucionaria, porque algo tan básico como tener un techo se ha convertido en un lujo, no por una catástrofe natural ni por una fatalidad inevitable, sino por una decisión política sostenida durante décadas. Dejar la vivienda en manos de la especulación, del mercado y de esa supuesta autorregulación que, como siempre, regula muy bien para unos pocos y expulsa a las mayorías. Hoy alquilar es una condena para millones, comprar una casa es una fantasía para otros tantos y pagar una hipoteca puede convertirse en una trampa de por vida. Fondos de inversión, desarrolladoras, bancos y plataformas inmobiliarias han hecho de la necesidad más básica un enorme negocio, y cuando la vivienda se convierte en mercancía, la consecuencia es siempre la misma: casas vacías, familias hacinadas, créditos impagables, barrios expulsados y ciudades diseñadas no para vivir, sino para rentar. Por eso, cualquier medida política que busque desmontar este modelo merece ser observada con atención. Y por eso hoy en La Base América Latina queremos mirar a México. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la condonación de 577 créditos impagables del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado. La cifra por sí sola ya dice bastante. Estamos hablando de cientos de familias atrapadas en esquemas de endeudamiento que en muchos casos duplicaban el valor original de la vivienda. Es decir, ciudadanos convertidos en rehenes de créditos tramposos diseñados en los años del neoliberalismo para beneficiar al sistema financiero mucho más que a quienes necesitaban una casa. Traducido en términos simples, el Estado mexicano está interviniendo para reparar un daño que durante años fue presentado como normal. Está diciendo que no todo contrato es justo por el simple hecho de haber sido firmado, que no toda deuda es legítima por el simple hecho de existir, y que cuando un modelo condena a centenares de personas, y si me apuran a miles de personas, a pagar eternamente por una vivienda que nunca termina de saldar, lo que corresponde no es moralina financiera, sino justicia social. Y hay algo más, porque esta decisión no llega sola, se inscribe en un proyecto mucho más amplio. Vivienda para el Bienestar, un programa con el que el Estado se propone construir cerca de 2 millones de viviendas para familias de bajos ingresos, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, sectores históricamente excluidos. Todos ellos aparecen por una vez no como sobrantes del mercado, sino como sujetos de derecho. Y eso en el panorama global actual es casi una rareza. Mientras en otras latitudes se blindan los intereses de fondos como Blackstone, se naturalizan los desahucios y se repite que el mercado ya encontrará el equilibrio, en México el Estado aparece para corregir, intervenir y garantizar algo que nunca debió dejar de garantizar: el acceso a una vivienda digna. Claro que eso incomoda a muchos, incomoda a quienes prefieren hablar de populismo cada vez que un gobierno decide favorecer a las mayorías, incomoda a quienes llaman libertad a la especulación y eficiencia a que una familia pague 2 o 3 veces el valor de su casa. Incomoda, en definitiva, a quienes no entienden o no quieren entender que una sociedad no se mide solo por su crecimiento económico, sino también por la forma en que garantiza las condiciones materiales mínimas para vivir con dignidad. Por eso hoy en La Base América Latina hablamos del derecho a la vivienda, de cómo se viola cada vez más en el mundo y de cómo, al menos en este rincón, se intenta reparar. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Marco Teruggi, por fin buenas noticias y otra vez hablando de México, algo que no me deja de alegrar. ¿Qué nos traes, compañero? Bueno, vamos a hablar del plan de vivienda que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, de reestructuración de créditos, de viviendas construidas desde cero, de mejoramientos, para entender cómo se está perfilando el intento de solucionar un déficit muy grande, no solo en México, sino a nivel global de la vivienda. ¿Qué dicen nuestros medios de referencia sobre estos anuncios de la presidencia, compañera Estefanía? Ina, para unos medios mexicanos está bien pagarle a un banco una deuda millonaria, pero como que está mal generar vivienda para las personas y para los trabajadores. Vamos a ver cómo lo van enmarcando, que hay unos sectores muy preocupados. ¿Quiénes son los voceros de las empresas privadas y de estos fondos? Ya lo veremos en mi sección. Y hoy también nos acompañará la profesora investigadora en la UAM, Rosalba Loide. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hay una verdad en este mundo difícilmente debatible. Ser joven y tener vivienda propia es una odisea, muchas veces directamente un sueño imposible. No importa si se está en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Tokio, en España o en México, hay una ecuación siempre igual. Los salarios van, con suerte, en bicicleta y los precios de los alquileres y las ventas van en avión. Es un fenómeno de todas las economías de mercado que tiene una explicación que desarrolló, por ejemplo, el economista Tomás Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. Dicho de manera muy resumida, el capital, la riqueza, se está concentrando desde hace décadas en los inmuebles cuyo valor crece mucho más rápido que el de los salarios cuando crecen. Conclusión, los precios de las casas suben, son más inaccesibles para quienes trabajan y no tienen herencia, o sea, la gran mayoría, y la desigualdad es cada vez más grande. A esa conclusión se junta otra. Si no se toman medidas desde los estados, ese proceso de distancia entre las viviendas y las personas y sus salarios solo va a crecer y crecer. Ya podrán imaginar que la mano invisible del mercado no va a hacer nada para revertir esta situación donde se acumulan viviendas vacías para la especulación y casas donde viven cada vez más generaciones amontonadas porque los hijos no tienen a dónde ir. Y hablo no solo de las clases más desfavorecidas económicamente, sino también de las clases medias. En síntesis, que hace falta que el Estado intervenga en esta situación. Y es justamente lo que está ocurriendo en México, donde existe una serie de políticas para contrarrestar ese fenómeno de crisis de acceso a la vivienda. Los últimos anuncios ocurrieron el pasado fin de semana en una gira que realizó Claudia Sheinbaum en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En Puebla, por ejemplo, más específicamente en San José, Chiapa, anunció dos cosas: la condonación de 577 créditos impagables del Fondo de la Vivienda para los trabajadores del Estado y la entrega de 240 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar. Vayamos por partes porque cada número anunciado en ese municipio esconde números muchísimo más grandes. Empecemos. Punto número 1 por la condonación de créditos impagables, para ponerlo en perspectiva y cantidad. Veloz, adelante con este temazo. Bueno, resulta que durante los sexenios anteriores en México, millones de personas se endeudaron con el Fondo de Vivienda para Trabajadores del Estado y se trataba de créditos que tenían un problema central. Estaban indexados a la inflación, o sea, cuando más subía la inflación, más subía el monto de interés de crédito a pagar, lo que generó un efecto de bola de nieve, haciendo crecer y crecer y crecer la deuda, porque claro, la inflación y en consecuencia los montos a pagar subían más rápido que los salarios y las deudas se volvieron impagables. Entonces, lo que el gobierno mexicano puso en marcha es un plan de reestructuración de deudas para desindexarlas de la inflación, o sea que la deuda no suba con la inflación, sino que tenga una tasa de interés ya fija. Y se preguntarán de cuántos créditos hablamos. Bueno, escuchen bien, casi 5 millones de créditos. Escuchemos al director del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, explicando el plan de reestructuración. Más de 4.856.000 créditos impagables hoy están en condiciones ya de ser liquidados por los derechohabientes. ¿En qué consiste esta reestructuración? En algunos casos les quitamos todo lo que se les había cobrado en exceso. Les quitamos tasa de interés, les redujimos la tasa de interés y en algunos casos también les hicimos quitas a las mensualidades. Redujimos las mensualidades.
Y ahora ya todos estos créditos están en condiciones de ser liquidados por los derechohabientes, por ustedes. Así es de que es una gran noticia. Casi 5 millones de créditos, 5 millones de familias ilusionadas con una vivienda que pasaron a vivir una pesadilla financiera. Y si tomamos que el promedio de personas por hogar en México, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, es de 3,4 integrantes, esto significa beneficiar a unas 17 millones de personas. Y claro, este esquema de créditos de intereses impagables ocurría con una institucionalidad atravesada por muchísima corrupción. Tan solo esta semana, por ejemplo, fue detenido en Estados Unidos el empresario mexicano Rafael Saga Tavil, señalado por un fraude de 5,000 millones de pesos al Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un caso en el que ya habían sido detenidos 2 exfuncionarios del Infonavit en 2021. La corrupción es el aceite del neoliberalismo, como dice el dicho. Bueno, vayamos ahora al punto número 2, esto de las viviendas nuevas. Cuéntanos. Bien, vamos a este punto. Acá el plan del gobierno es avanzar en la construcción de 1,8 millones de viviendas durante el sexenio de Sheinbaum, lo que beneficiaría a más de 6 millones de personas, tomando siempre el promedio de la familia tipo mexicana. En este caso, las viviendas son para quienes tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos, que no tienen créditos hipotecarios ni vivienda propia, claro está. Las viviendas deben ser construidas por diferentes organismos del Estado, 500,000 por parte de la Comisión de Vivienda y 1,200,000 por parte del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y 100,000 más por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y el plan está avanzando estado por estado en todo el país. Veamos, por ejemplo, en el mapa algunos de los estados con más avances. Tenemos yendo de mayor a menor a Tamaulipas con 49,651 viviendas, Yucatán con 40,669 viviendas, Veracruz con 40,629, Quintana Roo con 37,011 viviendas, Baja California, mi estado, con 20,080, Guanajuato 19,325 o Michoacán con 15,400 viviendas. Y detengámonos unos minutitos acá, porque esta política de reestructuración de casi 5 millones de deudas impagables de viviendas o la construcción de 1,8 millones de viviendas nuevas en 6 años forma parte del plan de 100 compromisos de gobierno presentado por Claudia Sheinbaum, cuando asumió la presidencia en octubre de 2024. Recordemos, lo llamó la República con acceso a la vivienda. Escuchemos unos segundos. República con acceso a la vivienda. 48. Construiremos al menos 1 millón de viviendas durante todo el sexenio. Una parte con el Infonavit y el Fobiste. Y la otra muy importante, para todos aquellos que no tienen seguridad social, va a haber un programa de vivienda popular. Las y los jóvenes podrán rentar la vivienda y después de un tiempo poder adquirir la vivienda. Además, vamos a dar 450,000 créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda. 49. Llevaremos a cabo un programa masivo de escrituración de vivienda. Vamos a iniciar en Tijuana y en el Estado de México. Ahí escuchaban a Sheinbaum en el Zócalo el 1 de octubre de 2024, cuando asumió la presidencia. Parece que fue hace tanto tiempo ya. Y lo que allí planteó, además de un plan concreto para mejorar el acceso a la vivienda, es una concepción, la vivienda como un derecho. Y esa concepción de la vivienda, la casa, la tierra propia como un derecho, choca con la concepción de la vivienda como mercancía, es decir, como lugar de formación de riqueza, de especulación, de acumulación de capital. No quiere decir que no pueda existir el negocio de la vivienda, obviamente, pero sí que el Estado debe intervenir para que todos los ciudadanos tengan una vía de acceso a la vivienda. Y el negocio no puede estar por encima del derecho, como pasa, por ejemplo, en todas las grandes ciudades, donde hay miles de edificios vacíos para la especulación inmobiliaria y en simultáneo miles de personas viviendo en las calles o hacinadas en casas o en departamentos. Y el derecho a la vivienda es, además, a una vivienda adecuada, o sea, con condiciones dignas, en
en el acceso a los servicios, en el tipo de techos, de paredes, de pisos, que fue algo en lo cual el gobierno anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, puso parte central del esfuerzo. Vean, entre el 18 y el 24, su sexenio, más de 5.8 millones de personas dejaron de vivir en condición de rezago habitacional en México, de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Y se preguntarán, ¿qué es el rezago habitacional? Pues es la falta de condiciones en la vivienda, que puede ser, por ejemplo, por los materiales en los cuales están construidas, casas de barro, de madera, de jacal, por falta de servicios sanitarios o por el hacinamiento de las personas. Y esta reducción hecha en el sexenio pasado equivalió a 5.5 puntos porcentuales en el parque de viviendas en rezago, que pasó del 27.3% en el 2018 al 21.9% en el 2024. Claro, siempre falta mucho, en particular si vemos que para 2024 aún quedaban 8.38 millones de viviendas con rezago en sus condiciones, y los sectores más afectados son la población indígena, con 35% con viviendas en rezago, jóvenes con 18 a 30 años con 24.7% de viviendas en rezago, personas mayores de 60 años con 22.8% y mujeres jefas de hogar con 20.4%. A veces solucionar el problema de la vivienda con tanta deuda acumulada parece una odisea a la que nunca se llega al final, porque la crisis de vivienda, que lleva décadas creciendo, no es mucha, sino que es gigante, tanto en México como en América Latina. Y además no basta con la construcción en sí de viviendas. Vean, por ejemplo, lo que pasó durante los sexenios anteriores a 2018. Los gobiernos construyeron casas, sí, pero ¿cómo y dónde? Vean este dato. Quedaron 600,000 casas abandonadas que fueron construidas durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y seguro se preguntarán por qué en un país con tanta necesidad de vivienda quedaron 600,000 casas en abandono. Bueno, porque estaban construidas lejos de los centros urbanos, o sea, de los lugares de trabajo, sin planificación alguna de transporte y además con dimensiones diminutas. Se trató de casas de entre 27 y 34 metros cuadrados, casas miniatura en lugares sin condiciones para vivir. Felicidades. Claro, los gobiernos mostraban números de avances en construcción, pero la realidad detrás de las cifras era muchas veces esta. Y pasó esto de las casas abandonadas en muchos estados del país, como Ciudad Juárez en Chihuahua, donde quedaron más de 31,000 viviendas abandonadas, Reynosa en Tamaulipas con más de 25,000 viviendas abandonadas, o Mexicali, Baja California, con más de 18,000 viviendas abandonadas. Y detrás de todas estas casas convertidas en escombros hay varias cosas. Primero, la concepción para esos gobiernos de que una familia tipo de unas 4 personas puede vivir en 30 metros cuadrados, botada en cualquier lugar del medio del campo, en la periferia, sin ningún servicio mínimo. Segundo, que la vivienda no es un derecho, sino un negocio, porque evidentemente eso fue un negocio donde no importaba, al fin de cuentas, la viabilidad de las viviendas, sino construirlas para ganar dinero. Y tercero, claro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, hubo unos cuantos billetes de corrupción en toda esta historia. El aceite, eso que lubrifica esos neoliberalismos. Y esto fue con dinero del Estado, o sea, con dinero que pagan los contribuyentes. Bueno, casi todos los contribuyentes, salvo los que intentan evadir sus obligaciones, aunque últimamente el Estado los está alcanzando. Hola, Ricardo Salinas Pliego. Además, el gobierno busca ahora recuperar esas 600,000 viviendas que quedaron en abandono en el país como parte de la política de vivienda. Y vayamos cerrando esta sección sobre cómo se está desarrollando en México un plan de vivienda para intentar solucionar una parte del déficit habitacional acumulado. ¿Qué implica ese plan? Reestructuración de las deudas, deudas nuevas con créditos que puedan pagarse, viviendas nuevas, mejoramiento de casas con rezago. Una política impulsada por el Estado en medio de una situación en México, pero también a nivel global, como decíamos al inicio, donde el sueño de una vivienda propia se volvió algo imposible para la mayoría, tanto para las clases populares, quienes nunca tuvieron, como para las clases medias, al menos las que no tienen herencias o supersalarios. Ser joven y pensar en una casa propia en este mundo es sencillamente una quimera inalcanzable. Por eso hace falta un Estado, un gobierno como acá, con una política de desarrollo, una concepción que ponga la vivienda como derecho y no solo como una mercancía. Y está claro, aún falta muchísimo por hacer para saldar tanta deuda, pero podemos decir la dirección para intentarlo está trazada. Muchas gracias, Marco. Pensamos en adquirir una vivienda propia
pues para poder dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Qué bueno, pues de eso se trata, que estén a gusto aquí con los niños y que tengan además un lugar donde salir, una calle tranquilita, donde jugar, ¿no? La libertad. Sí, Qué la bueno, libertad. pues felicidades de veras, señor, ¿eh? Mucho Felicidades, gusto. señora. No, hombre, gracias. Felicidades, niñas, ¿eh? Disfruten su casa. Muchas ¿no? gracias. Muchas gracias. Pues de eso se trata, amigas y amigos. Estoy aquí en el nuevo conjunto habitacional Paseos de la Pradera, en Tula, en el estado de Hidalgo. Y les quiero platicar sobre un sueño que antes era imposible para muchas mexicanas y para muchos mexicanos. El comprar su propia casa. En este gobierno, este sueño se ha convertido en realidad para prácticamente 3 millones de familias, que es verdaderamente una cifra récord. Adelante, Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El 11 de abril del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió 3 estados, entregó escrituras y canceló hipotecas de más de 1,400 créditos de vivienda impagables del FOVISSSTE, que es, como ya contaba Marco, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo que nos interesa hoy no es evaluar si la medida es buena o es mala, sino recorrer cómo la cubrieron los medios y compararla con lo que estos mismos medios dijeron cuando se creó el problema que hoy se intenta corregir. Bueno, primero, ¿cómo se informó esto? A ver, vamos a empezar. Milenio tituló: Sheinbaum, gobierno condena créditos de FOVISSSTE porque eran injustos. El Heraldo tituló: condenan deudas impagables del FOVISSSTE a 5 millones de familias. El titular del Heraldo fue: condonan deudas impagables del FOVISSSTE a 5 millones de familias. Esto significa ayudar al pueblo, entre comillas, Sheinbaum. Ahora, la primera pregunta del análisis es: ¿quiénes no cubrieron la noticia? El Universal, que no cubrió la condonación, sí tituló meses antes: en riesgo 80,000 millones de pesos del Infonavit, advierten Coparmex y la CROM. La Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana y la CROM es la Confederación Revolucionaria de Obreros de México. El sumario de la nota dice: líderes del sector privado y de sindicatos de trabajadores señalaron que las reformas aprobadas no garantizan el acceso a la vivienda. Ah, míralos, muy preocupado el sector privado por el derecho a la vivienda. Vaya, vaya. Muy preocupados. Curiosamente, es el mismo Universal que 2 décadas antes publicó algo muy distinto sobre el tema de vivienda. A ver, en el 2006, el Universal publicó esto: vivienda, el sector triunfador del sexenio. Celebraba que la construcción de casas durante el gobierno de Fox pasó de 280 a 2,000 anuales a 500,000. No incluía una sola voz crítica ni una sola pregunta sobre la calidad de las viviendas, el tamaño o la dignidad. Es decir, que en el 2006 este medio celebró la política en materia de vivienda sin cuestionar. En 2025 amplifica las advertencias empresariales sobre la reforma para el acceso a la vivienda. Y en abril de 2026, cuando la condonación se formaliza, no publica nada. Antes de avanzar, vamos a ver este video de Javier Alatorre y ya ahorita les cuento. Adelante con las imágenes, por favor. Se podría repetir la historia de malos manejos y peores resultados, despilfarro del dinero de los trabajadores. Empresarios y sindicatos advirtieron que el gobierno arrancará una nueva empresa con nuestros impuestos. Será una constructora y dependerá del Infonavit. Así lo establece la reciente reforma que aprobaron los diputados. ¿Qué necesidad de hacer una constructora que desarrolle vivienda en todo el país si tenemos prácticamente en todas las ciudades de México constructores y viviendas? Constructores y vivienderos, porque hay que construir más vivienda. Entonces, TV Azteca dice que hay preocupación por la reforma del Infonavit por parte de empresarios, sindicatos priistas, que alertan sobre el uso de recursos, amplificando obviamente a la Coparmex y a la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales, sin incluir un solo párrafo sobre el fracaso del modelo privado anterior. Y para que se entienda la magnitud de lo que se omite, hay que ir a las cifras del modelo que estos medios celebraron. El medio verificado confirmó como verdadera la cifra de 600,000 viviendas abandonadas, resultado del modelo de Fox, Calderón y Peña Nieto, lo que les veníamos contando. Casas de 27 a 34 metros cuadrados, sin servicios, a horas y horas del centro de empleo. Además, durante esos 3 sexenios, el Estado dejó de construir vivienda pública y le cedió el negocio completo
completo a las constructoras privadas y a los bancos. Las empresas compraban terrenos baratos en la periferia, construían casas diminutas a precios inflados y los bancos financiaban los créditos con tasas que hacían imposible el pago. El negocio era redondo para las constructoras y para la banca, y el costo lo absorbieron los trabajadores, que quedaron endeudados por décadas en casas que ni siquiera iban a poder habitar. Y la UNAM documentó que las viviendas deshabitadas pasaron de 5 millones a más de 6 millones entre 2010 y 2020. En el 2024, el medio, sin embargo, publicó que Fox, Calderón y Peña pagaron miles de millones en casas hoy hechas escombro, y tuvo que venir a Los Angeles Times a investigar durante un año lo que la prensa mexicana no investigó en 12, un programa de $100,000 millones que llenó al país de viviendas deficientes. Esta serie ganó un premio internacional de periodismo, por cierto. Además, no olvidemos que la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, acusó a la constructora Homex de un fraude de $3,300 millones comprobado con imágenes de satélite. Facturó en México más de 100,000 casas que nunca existieron. 11 Noticias calculó que la pérdida para los trabajadores del Infonavit fue de 178,000 millones de pesos, un montón. Y ahora llegamos a la fuente que los medios tratan como si fuera un organismo independiente, cuando es el competidor directo del programa de vivienda que tanto critica. Por ejemplo, vamos a ver esta nota. Latinos publicó: plan de vivienda de Sheinbaum podría comprometer los recursos de los trabajadores en el Infonavit, advierte BBVA. Lo que dice el titular es que los ahorros de los trabajadores están en peligro. Lo que no dice el titular es que BBVA está en el mercado de la vivienda en México. Inmobiliaria documentó que BBVA México controla el 31% de los créditos hipotecarios bancarios del país. 1 de cada 3 hipotecas que otorga la banca en México lleva el sello de este banco, BBVA, y el propio banco anunció que destinaría 120,000 millones de pesos al sector inmobiliario en el 2026. Y en el sitio web corporativo de BBVA, su economista jefe, Carlos Serrano, publicó que el Infonavit compite con los bancos y cuestionó si es necesario tener a una institución del Estado compitiendo con el sector privado. O sea, que está pidiendo que su competidor, que es el Estado, deje de competir. Sí, y aún con esto, los medios reproducen sus críticas como si esto no fuera una denuncia textual de que se trata de una disputa. Me explico, pero vamos a detenernos un poquito porque hay varias cosas. El Infonavit atiende a la base que los bancos históricamente habían ignorado por considerarla de alto riesgo, o sea, la clase trabajadora, diría mi tío Marx. Y en su verdadera esencia es ser un fondo de seguridad social que busca garantizar el derecho a la vivienda y no solo generar utilidades, o sea, ganancia. Pero al bajar sus tasas y lanzar productos innovadores, el instituto se metió de lleno al terreno de la banca privada, que ahora lo acusa de tener una ventaja desleal debido al 5% que recibe por ley de los salarios. Entonces, lo que estamos viendo es una disputa real por el mercado hipotecario, donde las críticas de los economistas bancarios funcionan más como una fachada para intentar frenar a una institución pública que se ha vuelto más competitiva y les está ganando terreno, y claramente ahí entran los medios de comunicación. El Universal tituló, comillas, plan de vivienda de Sheinbaum tiene diagnóstico correcto, pero el gobierno no debe construir casas, advierte el BBVA de México. Bueno, bastante clarito. Es decir, sí se necesita vivienda, pero nosotros queremos lucrar con ella. El periódico Reforma tituló, ¿podría la IP construir vivienda? No Infonavit, dice BBVA. Ninguno menciona que esta banca controla 1 de cada 3 hipotecas del país, ni que la reforma le quita el mercado directamente, como mencionábamos, y la verdad que debería. Y lo curioso es que hoy se cita a BBVA como fuente preocupada por el dinero de los trabajadores, porque Bancomer, que hoy es BBVA México, fue uno de los principales beneficiarios del FOBAPROA, entonces no les importó demasiado ese dinero, ¿verdad? Uy, qué buenísima memoria. Fíjate, Ina, que hablando del FOBAPROA, resulta que este Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que fue el rescate bancario de 1998, orquestado por el gobierno de Ernesto Zedillo, se trasladó una deuda millonaria de los bancos al pueblo de México.
Y solo en intereses se han pagado ya más de 1 billón de pesos, con un costo total que supera los 2 billones de pesos. Es decir, Bancomer quebró por su afán de ganar dinero rápido. Se dedicaron a repartir préstamos a diestra y a siniestra a personas y empresas que no tenían cómo pagar, sin pedirles garantías reales de nada. Fue una gestión irresponsable porque prestaron dinero que no era suyo de forma descuidada, y cuando el negocio les salió mal, en lugar de que los dueños perdieran, el gobierno de Zedillo nos obligó a todos los mexicanos a pagar los platos rotos. Ese dinero todavía se está pagando 27 años después, y el banco que México rescató fue vendido luego a un grupo español que convirtió a México en su filial más rentable del mundo. Como dicen por ahí, si le debes 1,000 pesos al banco, tienes un problema. Pero si el banco debe 1,000 millones, el problema es de todos nosotros. Siempre es así. Las pérdidas son nuestras, las ganancias son suyas. Estados que estatizan deudas privadas es un clásico en América Latina. Sí, y volviendo al presente, Expansión tituló esto: la joya de la corona, México aporta el 45% de las ganancias globales de BBVA. Reportó que este banco en México ganó 116,000 millones de pesos de utilidades en solo el 2025. Y este banco, rescatado con dinero público y que envía sus ganancias a España, es el que los medios citan hoy con una voz autorizada que advierte que el Infonavit pone en riesgo los recursos de los trabajadores. Vaya, vaya. De hecho, Federico Arriola lo señaló como un conflicto de interés en una columna de opinión en SDP Noticias, que se titula "Lo que dice el economista de BBVA tiene peso porque trabaja en BBVA". Una columna frente a 10 notas informativas que presentaron al banco como una fuente totalmente neutral. Y Revista Fortuna publicó en abril de 2026 que el propio BBVA reconoce ahora que la construcción de vivienda del gobierno impulsará la recuperación del sector. El mismo banco que dijo que el plan podría comprometer los ahorros de los trabajadores reconoce ahora, año y medio después, que ese plan va a impulsar la economía. Inesperado. Nada nuevo bajo el sol. Cada vez que hay un avance a los derechos de los trabajadores, los medios amplifican las preocupaciones empresariales como profecía, y se han equivocado, por ejemplo, en el caso del salario mínimo, como muchos otros. Recuerdo cuando .mx tituló que las vacaciones dignas elevan el costo laboral. Atención a esto, citando a empresarios, ¿a quién más? Sin mencionar que México era el país con menos días de vacaciones de toda América Latina. Y los dueños de los medios que más critican la reforma tienen sus propios intereses en el sector. Sorpresa. Expansión documentó que Hugo Salinas Sada, hijo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dirige desarrollos inmobiliarios de lujo a través de una empresa llamada Origina. Es que estos Salinas están en todos los negocios. Cuando uno pone todas estas notas juntas, lo que aparece es un círculo que se cierra solo. Cuando el dinero público salva a un banco, se llama estabilidad. Cuando el dinero público construye una casa o cancela una deuda injusta, se llama riesgo. Muchas gracias, Estefanía. Estábamos hace un retiro hablando de hipotecarios. Yo creo que el gobierno que resuelva el tema de hipotecarios es central para la Argentina. Y tenemos un déficit habitacional de 2 millones de familias con... Pero te diría lo siguiente, lo que ustedes con Lara charlando, que es el tema de las tasas, ¿no? Sí. Uno dice, bueno, vos decías, subió la tasa. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Porque en realidad esas tasas suben porque hay una demanda impresionante, ¿no? O sea que la gente a una tasa del 4%, como vos decías, Lara, es mucho más conveniente comprar que alquilar. Tienes una demanda que te explota, los bancos no tienen fondos, aumentan la tasa, pero fíjate que ese aumento de la tasa después va a ser algo muy virtuoso, que le va a permitir a los depositantes pagarles, por ejemplo, un depósito en UVA más algo, ¿no? O sea, la gente en Argentina está... Viste que los bancos no suelen hacer eso, ¿no? Bueno, siempre te cobran más la tasa de la que te pagan lejos. No, pero ya hay bancos que te ofrecen un depósito. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El acceso a la vivienda desde hace tiempo que se ha convertido en un privilegio en todo el mundo y en especial en las grandes ciudades. El valor de las casas y de los departamentos se ha disparado hasta volverse inaccesible. Es una problemática que afecta especialmente a los jóvenes. La permanencia en la casa de los padres se alarga ante la imposibilidad de alquilar y ya ni hablar de comprar. En paralelo al aumento del precio de la vivienda, también crecieron en todo el mundo instrumentos financieros de todo tipo. ¿Para qué
sirven las finanzas? En los papeles para dar crédito, para facilitar a alguien el acceso a alguna cosa o bien para financiar un emprendimiento productivo. En los papeles. En la realidad, la financiarización de los mercados no suele facilitar el acceso, como dicen sus partidarios, sino que más bien lo dificulta. Los precios en los mercados financiarizados se convierten en objeto de la especulación. El que compra una casa o un barril de petróleo no necesita ni la casa ni el barril. Lo que le interesa es hacer una apuesta acerca de si el valor futuro de esa casa o de ese barril va a aumentar. Como dije, la financiarización, en lugar de facilitar, dificulta. El valor de las casas y de los departamentos deja de estar fijado por la oferta y la demanda de las personas que lo necesitan para vivir. Además de los que buscan un techo, aparece un segundo grupo, los que buscan propiedades para usarlas como un activo financiero y como un resguardo de valor. ¿Cómo afecta este segundo grupo a los primeros? Aumenta la demanda, aumentan los precios y el valor de las propiedades suma otro ingrediente que no es el precio de los ladrillos, de las puertas o las ventanas. El precio empieza a tener un componente especulativo. Veamos un ejemplo al galope. Un país que sufrió una crisis inmobiliaria importante es España. Junto con la crisis del 2008 llegó la multiplicación de hipotecas impagas y la caída de los precios. Una diría que si es más barato, se facilita el acceso a la vivienda, pero no. O según para quién. Para los grandes bancos y fondos de inversión, sí. Para ustedes y para mí, seguro que no. El resultado en España fue que fondos de inversión como BlackRock, Cerberus o Apollo se quedaron con paquetes de hipotecas impagas a precio de saldo. Los titulares de las hipotecas se quedaron sin casa, sin plata y con deuda. Mientras tanto, los bancos y los fondos de inversión se quedaron con la casa y con la platica. Y no es que algo salió mal, para eso sirven los cantos de sirena acerca de la importancia de los mercados de capitales. Los grandes actores tienen un poder de fuego que les permite influir sobre los precios y al mismo tiempo acceden a todo el financiamiento que necesitan. Los mercados de capitales crean entornos que favorecen la concentración y los grandes actores financieros acumulan desposeyendo a los pequeños. El departamento que estaba pagando, digamos, Mari Carmen en el barrio de Malasaña para finalmente mudarse de la casa de sus padres, hoy es propiedad de Blackstone. ¿Y para qué lo usan? El señor Blackstone no vive allí, probablemente nunca pisó España, pero como tiene cientos de miles de metros cuadrados construidos en Madrid, tiene capacidad para influir sobre el precio de los alquileres. Además, a golpe de teléfono, el señor Blackstone puede hablar con el señor Cerberus o Apollo y juntos los tres fondos de inversión retirar de un solo saque miles de departamentos que estaban en alquiler en Madrid e inducir un aumento de precios o extorsionar al gobierno para eliminar alguna regulación incómoda. La problemática se repite en cientos de países, en cada caso con las particularidades nacionales que pueden ser distintas. En Suiza, Austria o Alemania el mercado inmobiliario está fuertemente regulado y el deseo o la necesidad de tener el título de propiedad de una vivienda es menos común. Hay viviendas sociales con alquileres accesibles y estabilidad a largo plazo. En esas condiciones hay menos desesperación por comprar e incluso puede no ser conveniente. ¿Para qué comprar si alquilar es barato y seguro? Pero claro, con marcos regulatorios de ese tipo hay menos negocio para los Blackstone y para los Apollos. ¿Y de qué se trata este mundo en el que vivimos? Por si todavía no lo entendimos, de lo único que se trata es de crear negocios para estos señores. Somos hámsters corriendo en sus rueditas. Veamos entonces un segundo ejemplo con hámsters que corren como locos. Cuando hablamos de México, o más en general de algo que ande más o menos bien en algún lugar del mundo, ¿a dónde tenemos que poner la mirada después para encontrar el contraste? Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, habrá más penas y olvido. Con el lagrimón de Marco Teruggi nos vamos a la Argentina de Javier Milei, pero vayamos un poquito más atrás en el tiempo, a la presidencia de Mauricio Macri más concretamente. Federico Sturzenegger ya tiene un puesto asegurado entre los personajes que más daño le han causado al país. Actualmente es ministro de Desregulación y a fuerza de voltear normas, lo que ha generado es un industricidio que cada día se carga unas cuantas fábricas. Pero antes, con Macri, fue presidente del Banco Central y en 2016, mientras estaba en el cargo, tuvo una genial idea: generar créditos hipotecarias. Y para ello inventó algo que se llama créditos UVA, Unidad de Valor Adquisitivo.
Los famosos créditos UVA. ¿Qué fue lo que pasó con estos créditos? En 2017 las condiciones financieras del país parecían estabilizarse y con esa primavera pasajera se entregaron miles de créditos que generaron un pequeño boom inmobiliario. ¿Qué pasó al año siguiente? El plan económico de Macri voló por los aires, la moneda se devaluó y la inflación empezó a subir. ¿Cómo se actualizaban estos créditos? Más sube la inflación y más sube la cuota. ¿Les suena, no? Ahora bien, lo que no seguía la inflación eran los salarios que iban retrasados. El que tenía un crédito tenía que pagar una cuota más alta con un salario más bajo, pero no se termina allí. El sistema que se utiliza para actualizar las cuotas es el llamado sistema francés. Primero se pagan los intereses y después el capital. Como los intereses crecen exponencialmente con la inflación, lo que empezó a ocurrir es que nunca se terminaba de pagarlos. Lo que hizo Federico Sturzenegger con los créditos UVA puede parecer un error, pero no lo es. Es el sueño más húmedo del capital financiero. Más pagamos y más debemos. ¿Y cómo siguió esta historia? El sistema debió ser intervenido, congelar cuotas, aplicar subsidios estatales o realizar renegociaciones para evitar remates masivos. Pero entonces llegó Milei. Y aquí tenemos la prueba de que no es un error. Si lo fuera, el que se equivoca no lo repetiría. Con bajar de la inflación en los primeros meses de gobierno, los bancos volvieron a ofrecer créditos hipotecarios UVA. Y al igual que ocurrió con Macri, el plan económico está haciendo agua por estas horas. La inflación lleva 9 meses seguidos subiendo y los créditos UVA nuevamente empiezan a ser un problemón. El que no puede pagar termina en la justicia y acá tenemos otra prueba de que no es un error. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el gobierno de Javier Milei? Si antes hubo congelamiento de cuotas o refinanciamientos, ahora la justicia, en línea con la prédica del gobierno, asumió una postura más intransigente. Al que no puede pagar no se le facilitan las condiciones para hacerlo, que no pague. ¿Cómo va a terminar esa persona si no puede pagar? El resultado absurdo es el mismo que ocurrió en España. El deudor se queda sin la plata que tenía, sin la casa que tenía y con una deuda que no para de crecer. El mecanismo creado para acceder a la vivienda es en realidad un mecanismo para perderla. Lo repito, el mecanismo que anuncian con bombos y platillos para acceder a la vivienda es en realidad un mecanismo para que la pierdas. El crédito hipotecario en la Argentina de Javier Milei no es para que puedas acceder a una casa, es para que el capital financiero se quede con la casa que alguna vez soñaste. Por eso lo mismo ocurrió en España, en Estados Unidos, en Argentina y en tantos lugares. No son errores, son proyectos para que el capital financiero acumule desposeyendo lo que antes era tuyo. Construiremos al menos 1 millón de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña la profesora e investigadora en la UAM, Rosalba Loide. Rosalba, muchísimas gracias por estar en La Base América Latina. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Rosalba, ¿cuán grande es la deuda de vivienda que se fue acumulando en México en las últimas décadas? ¿Y qué se ha hecho durante el periodo neoliberal para que las deudas se volvieran tan inasumibles? Bueno, a nivel regional vamos a hablar como del contexto latinoamericano porque tenemos muchas similitudes en materia de eso. A partir de los 80s, 90s, justamente con este cambio en la introducción de políticas neoliberales, lo que vivimos fue, digamos, no solo un tema de déficit de vivienda, sino de una producción de vivienda que estaba apalancado con la lógica del endeudamiento. Es decir, efectivamente hacíamos más casas, es decir, más personas accedían a viviendas, pero accedían a viviendas a partir de la lógica del crédito, del endeudamiento. Y además hacíamos más casas más baratas para poder colocarlas en el mercado, sobre todo de los sectores bajos, pero casas más baratas indicaba que esas casas tenían que estar localizadas fuera de los centros urbanos. Es decir, hicimos más vivienda, se redujo el déficit habitacional en términos cuantitativos,
pero en el aparataje, la estructura cualitativa, no se resolvió nada. En realidad lo que hicimos fue colocar más problemas, porque teníamos a un porcentaje importante de la población regional, sobre todo de las clases bajas, ahora viviendo en las periferias con deudas crediticias impagables. Hay personas que hoy siguen pagando viviendas que se compraron bajo ese esquema en los 90s, pero con empleos en las áreas centrales. Este ejemplo que te estoy colocando es algo que sucedió en una parte importante de las metrópolis latinoamericanas y que claramente está poniendo en tensión un problema importante, que es ya no solo el déficit cuantitativo, que en teoría se resolvió en su momento, sino un déficit cualitativo, es decir, de las características eficientes, no solo de la vivienda, entendiéndola como el caparazón, digamos, sino también la vivienda en el concepto más integral de la palabra, que tiene que ver con estos 7 elementos que coloca ONU Habitat: localización, asequibilidad, seguridad jurídica, etcétera. Bueno, estas viviendas claramente no estaban cumpliendo con esos mecanismos. Entonces viene como una transformación hacia rehabilitar las áreas centrales, y que viene apalancado con otros mecanismos del sector público de intervenir esas centralidades urbanas y mejorar las condiciones de los espacios urbanos ya consolidados. ¿Eso qué provoca? Pues que las personas vayan a buscar las centralidades un poco para resolver el tema de los viajes, los tránsitos del centro a la periferia, y tratar de encontrar un espacio más asequible en términos de distancia. El problema es que esas viviendas son más caras, claramente, y entonces viene el problema de el alto costo de las viviendas y la falta de asequibilidad para ellas. Y digamos, lo que vemos actualmente a nivel regional, aunque un poco lento, digamos, pero lo que vemos es el aumento de la vivienda en alquiler, porque las generaciones más jóvenes ya no acceden a los mecanismos de vivienda en propiedad a partir de las estructuras que teníamos antes, ¿no? Rosalba, gracias por estar en la base América Latina. Tomando en cuenta este diagnóstico que hacías, la realidad de México, ¿cómo evaluás el plan de viviendas que está implementando el gobierno actual, tomando en cuenta objetivos de viviendas nuevas, reestructuración de créditos, mejoras? ¿Cómo lo ves? A ver, es que en la política hay varias estructuras, ¿no? La primera es, volvemos a volcar la lógica, y que creo que ahí estamos cometiendo el mismo error que se hizo en administraciones anteriores, incluso desde perspectivas, desde planteamientos ideológicos totalmente disímiles, que es atacar el déficit habitacional como un tema cuantitativo, ¿no? Tan es así que lo vemos como en campaña, tanto a nivel federal como a nivel local, veíamos esta lógica de hablar de un número de viviendas, ¿no? Cuando sabemos que no es solo el tema de la cantidad de viviendas, sino la calidad de esas viviendas que se producen, sobre todo en el contexto de producción de ciudad que establece la vivienda. Cuando se diseña un espacio y se diseñan las viviendas, estas tienen que estar vinculadas con servicios urbanos, es decir, dónde va a estar la zona de tiendas, que puede ser un aparataje privado generalmente, pero los espacios públicos, los equipamientos, los hospitales, etcétera. Entonces, si la perspectiva es únicamente cuantitativa, los errores que solemos cometer para poder producir más vivienda en menos tiempo y más barato, pues llevamos a los mismos errores que se cometieron también en el contexto neoliberal. Entonces, si bien es positivo que estemos hablando de producción habitacional, sobre todo para sectores bajos, lo que es importante es entender el impacto que va a tener esa producción habitacional en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, digamos, hay un aparataje interesante para producir esas viviendas, la colocación, el tema de los créditos, también los subsidios, que es algo que llevamos varias décadas, digamos, con políticas que eran más bien de mecanismos de endeudamiento, y lo que vemos ahorita es un aparataje con una participación estatal para esa producción y para la promoción de la vivienda asequible más completa, digamos, pero me parece que hay que reestructurar algunos de esos elementos, sobre todo para evitar que la producción habitacional se vuelva en espacios urbanos, o incluso no urbanos, digamos, zonas que no van a ser habitables en el futuro.
Entonces es importante como reconocer la incidencia de otros actores en este mecanismo de producción de ciudad para hacer eficiente que esas nuevas familias que van a ser sujetas de ese beneficio estatal se puedan permanecer ahí, ¿no? Y sea un lugar efectivamente habitable. Un gusto en saludarte. Yo te preguntaría, siguiendo el hilo de lo que venías conversando, ¿cómo explicas que en el modelo de vivienda de los sexenios anteriores pues se hayan construido lo que ahora son más de 600,000 viviendas vacías, que no están habitadas? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para que esto no se repita? Uno de los puntos importantes en la producción habitacional, y tiene que ver con el propio modelo, es que para producirla necesita suelo. Y el suelo es un bien irreproductible. O sea, yo no puedo imprimir más suelo, no puedo hacer que el suelo existente tenga de buenas a primeras digamos, como replicarlo, ¿no? O sea, tener más de eso. Y una de las características importantes en los modelos latinoamericanos, en el caso mexicano también, es que el suelo es regulado por el gobierno, ¿no? Es decir, ahí tenemos una gran oportunidad para hacerlo distinto a esos ejercicios anteriores, porque en ese modelo neoliberal de producción habitacional, la lógica de la rentabilidad para producir vivienda para las clases bajas estaba sostenida completamente en el mercado. Es decir, lo que hicieron los gobiernos anteriores, que además tiene que ver con el modelo que se implementó en Chile en el contexto neoliberal y luego se reprodujo en varios países de América Latina, es pues decirle al mercado privado: oye, produce vivienda barata, yo te voy a facilitar el suelo. Es decir, se ampliaron lo que en México denominamos polígonos de contención urbana, que, repito, es un modelo que se instauró en dictadura en Chile, en donde suelo no urbanizable por decretos de gobierno ahora es urbanizable para facilitar la producción de vivienda social. Pero eso es pues el suelo que está más alejado de la centralidad, ahora lo vuelvo urbano por mecanismos institucionales de gobierno, y entonces el mercado privado puede ahora producir vivienda. El problema con esa estructura es que estaba centrada únicamente en la capacidad de rentabilizar ese suelo para el mercado privado. Lo que es factible generar en estos mecanismos para evitar que se repita esa estructura es entender que esa participación del gobierno tendría que ser más activa, no la de facilitarle al mercado, sino incidir en el mercado. Es decir, bueno, el gobierno puede, como existe, no me estoy inventando nada ni descubriendo el hilo negro, son mecanismos que existen en otros países, en donde el gobierno obliga o a veces incentiva que el mercado privado produzca vivienda social en áreas centrales. Por ejemplo, en el caso francés, en donde la producción de vivienda en la centralidad tiene que ser obligatoriamente, bajo ciertas condiciones, tiene que ser obligatoriamente el 20% de lo que se produce de las unidades de vivienda, tienen que ser vivienda asequible, ¿no? U otros mecanismos en donde se incentiva si produces vivienda asequible en tu proyecto de vivienda, te doy incentivos fiscales o te facilito los trámites regulatorios. Entonces, digamos, eso permite que el suelo no sea el único mecanismo para hacer asequible para los desarrolladores en el mercado privado producir esa vivienda. Esa es una. Y la segunda es que el Estado controle todos los mecanismos en el paso de producción de vivienda, desde el suelo, la colocación de los créditos, el desarrollo arquitectónico, digamos, objetual de las viviendas, y que los mantenga como propios, ¿no? Que son los ejemplos europeos que nos encantan citar de esa producción de vivienda controlada, regulada y administrada por completo por el Estado, en donde además la propiedad se mantiene como una propiedad estatal y el gobierno decide cómo ir administrando esas viviendas. Entonces, digamos, hay varios mecanismos. Lo importante en todos los mecanismos existentes de producción de vivienda asequible es que el Estado participa de una manera activa en la promoción, regulación, control, colocación, etcétera, de todos los mecanismos. Entonces, y no, digamos que le da menos juego al mercado, ¿no? No quiere decir que desaparezca,
bueno, en la vivienda digamos, protegida, pues sí, básicamente el mercado no incide. Eso es lo interesante, porque sí existen mecanismos de vivienda desmercantilizada, que serían estos, en donde el gobierno participa en todo el aparataje y producción de esa vivienda, y además la controla y la mantiene como suya. Y los otros en donde le dice al mercado, sí, te dejo producir o promuevo que tú produzcas vivienda asequible con ciertas condiciones, ya sea por mecanismos punitivos, es decir, te castigo si haces tal cosa y te cobro, o promuevo que la produzcas y te cobro menos o te doy incentivos, etcétera, ¿no? Rosalba, muchísimas gracias por su análisis. Muchas gracias por la invitación. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Base América Latina, también a nuestro Instagram, La Base América Latina. Somos también La Base América Latina en TikTok y en Facebook. Allá, cualquier red que utilicen, allá estamos para que no se pierdan ningún episodio de ningún programa. Y también pueden apoyar nuestro periodismo haciéndose socias y socios de Canal Red. Es muy importante para nosotros. Escaneen el QR que les dejamos en pantalla. Y también nos pueden escuchar a través de Spotify y les dejamos otro QR para que lo escaneen y accedan directamente a nuestra lista de reproducción. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.